al bloque 2 de este seminario de tesis 1. En este bloque 2 vamos a hablar sobre la discusión de nuestra tesis. Bien, ¿qué tema vamos a ver en este bloque 2? En este bloque 2 vamos a ver, en primer lugar, la matriz de congruencia. En segundo lugar, la contrastación de preguntas de investigación y objetivos de investigación. En tercer lugar, la argumentación teórica del análisis de resultados. En cuarto lugar, la revisión crítica de los resultados a partir de los fundamentos teóricos de la investigación y estudios previos. Y por último, la validación de hipótesis. Bien, empezamos por el tema 1, la matriz de congruencia. La matriz de congruencia podríamos decir que es una herramienta para realizar investigaciones, ¿no? Esta es un cuadro, digamos, si nos vamos ya a la parte de lo que es visualmente, es un cuadro que puede permitir reducir el tiempo y puede permitir también reducir el esfuerzo que se le dedica a la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace reducir este tiempo? Porque organiza las etapas del proceso y es útil para comprobar la coherencia entre ellas. Es decir, ¿qué pasa cuando iniciamos una investigación? Bueno, pues que tenemos una cantidad de ideas pues muy dispares, diferentes, tenemos mucha información y necesitamos organizar esas ideas, cuidar esas ideas para que se puedan transformar, digamos, en planteamientos más específicos, planteamientos más estructurados. Entonces, para llegar a este fin y poder investigar más a fondo en el área en cuestión, pues aquí se requiere elaborar algo estructurado, como puede ser esta matriz, es un análisis en el que se puede diseñar la investigación y también evitar que se recopilen muchísimos datos y muchísimos hechos que no formen parte de la investigación que queremos hacer. Así seleccionamos, pues si queremos elaborar nuestra investigación desde una perspectiva pues social o como queramos enfocarla, ¿no? O desde, por ejemplo, el análisis cuantitativo o desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Pues nos vamos a centrar en eso y la matriz lo que va a hacer es como abreviar el tiempo que se dedica a la investigación porque ahí se pueden organizar las diferentes etapas. Es normal trabajar, bueno, sobre todo en el medio académico, se utiliza mucho la matriz de congruencia para trabajar con proyectos de investigación que incluyen pues, el diseño de la estrategia metodológica para alcanzar el conocimiento que va a solucionar el problema que originó el estudio, ¿no? O esa investigación. El proyecto va a abarcar desde la estructura teórica del proceso de investigación hasta el diseño de la estructura real de las etapas que se van a seguir en el estudio. Aquí es donde ya se va a insertar esta matriz de congruencia. La matriz de congruencia nos va a brindar la oportunidad de poder organizar, como estaba diciendo, estas etapas del proceso. De manera que una vez que empezamos con nuestra investigación, desde el inicio de esta, haya congruencia entre cada una de las partes involucradas en el procedimiento, que ya sabemos que eso es una cuestión esencial en la investigación. El hecho de que se presente en forma de matriz, pues nos va a hacer que podamos entender o visualizar a simple vista el resumen de la investigación y ver así también si existe una, pues digamos, una secuencia lógica, si hay vaguedades que vemos que no nos convencen y se pueden eliminar directamente. Y como vemos, podemos ver un ejemplo en esta diapositiva en la que se incluye una hipótesis y diferentes resultados, investigaciones, procedimientos
el método. Digamos que es un cuadro, ¿no? La matriz de congruencia es un cuadro que nos puede, pues como hemos dicho, reducir tiempo invertido a la investigación y organizar las etapas del proceso, y puede ser muy útil para comprobar que hay coherencia entre ellas, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos por si queremos utilizarlo, por si nunca lo hemos utilizado, o para futuras investigaciones es algo muy útil, ¿vale? Bien. Pasamos ahora a nuestro tema 2. Contrastación de preguntas de investigación y objetivos de investigación. Bien, en cuanto a las preguntas de investigación, pues una vez que estamos realizando, que ya hemos realizado o estamos trabajando en nuestra tesis, sabemos que las preguntas que planteemos van a depender del tema de investigación, ¿no? Van a depender de los intereses, de las prioridades del investigador, de la afinidad del tema con la formación académica del investigador. La originalidad del tema también va a ser importante, la viabilidad para desarrollar el tema, ¿no? Todo esto es algo a tener en cuenta antes de plantear estas preguntas de investigación, ¿no? Es importante también ese punto de motivación que se tiene con el tema seleccionado, ya que si un tema no me resulta de interés, no voy a investigar con la misma motivación, con las ganas que lo haría si el tema me resultara interesante, ¿vale? Eso es importante para realizar las preguntas de investigación, ya que estas preguntas de investigación lo que van a hacer va a ser orientar la formulación de los objetivos y todo el proceso de toma de decisiones en el diseño de la investigación. También van a tener que ver en el análisis de datos, en la redacción, discusión de resultados y de las conclusiones. Por eso es muy importante que esas preguntas sean siempre muy claras, ¿vale? Porque si no son claras, no se van a entender bien. También es importante que no se pierda de vista la coherencia interna entre el planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos específicos y las metas a conseguir, ¿vale? Eso también hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de plantearse una investigación. Las preguntas de investigación, una parte importante de ellas es que, como le he dicho antes, que sean muy claras, ¿no? ¿Por qué tienen que ser claras? Pues deben ser claras para minimizar la distorsión, es decir, que no haya confusiones, se entienda bien lo que se quiere preguntar, no haya dudas. También que resuman la investigación, ¿vale? Que tengan que ver evidentemente con lo que se está investigando, ¿no? Que sean concretas, ¿vale? Aquí las preguntas no deben ser abiertas, muy abiertas, muy que dejemos a muchísimas respuestas posibles, sino lo más concretas que podamos, ¿vale? Que sean precisas, pues esto tiene que ver mucho con esta parte de las preguntas concretas, que sea algo muy concreto. Y que se observen los límites del estudio, ¿no? Siempre todos los estudios van a tener límites, ¿no? Pues es importante que aquí se puedan plantear o se pueda entender que hay límites en esta investigación, pues como en todas, que es lo normal, ¿vale? También es importante saber que las preguntas de investigación a veces se van a modificar a lo largo de la investigación. Es decir, estamos trabajando en un tema y vemos que conforme vamos avanzando podemos, digamos, preguntar algo de manera más clara, ¿no? Teníamos una forma quizá más ambigua o
o menos comprensible de hacer una pregunta, y conforme vamos avanzando, pues podemos agregar preguntas nuevas, podemos plantear de otra forma preguntas que ya se tienen y así podemos cubrir aspectos del problema a investigar que no se tenían cubiertos. Para esto es importante, ¿no?, que en el ejercicio de analizar y discutir los resultados se contrasten estas preguntas de investigación y los objetivos planteados por el investigador. ¿De acuerdo? Eso es importante también. Bien, pasamos a nuestro tema 3 de argumentación teórica en el análisis de resultados. Y bien, ¿qué es argumentar? Bueno, si nos vamos a la definición tal cual de argumentar, es avalar una conclusión con razones, no siempre con motivos o pruebas de apoyo. No es algo que podamos afirmar, algo que afirmemos o disputemos, ¿no?, sino simplemente es esto de esta parte en la que avalamos una conclusión y tenemos pruebas para apoyarnos en eso. Entonces, un argumento es un vehículo a través del cual se puede indagar para poder probar algo, ¿no?, para dar apoyo de algo que estamos contando. En el lenguaje científico la argumentación es muy importante, ¿no?, ya que es la forma de ofrecer pruebas, de ofrecer motivos, razones para defender las tesis que se proponen. Entonces, como estudiantes, ahora lo importante es defender su tesis con argumentos, ¿vale? Esta es la parte importante y el objetivo básico del trabajo va a ser fundamentar de manera teórica y empírica su tesis. Vale. Aquí es importante tener en cuenta una serie de reglas generales. Una parte que tenemos que saber es distinguir entre premisas y conclusión. Tenemos que saber que en un argumento dónde se encuentran las premisas y dónde la conclusión, que esto va a depender del documento y del autor. A veces es más fácil o a veces es más difícil identificarla. También es importante presentar la idea en el orden natural, ¿vale? Hay argumentos que son cortos, pero que si están bien apoyados no hace falta que se extiendan más. Es decir, se puede decidir un autor por poner antes las premisas y después la conclusión, o hacerlo al revés, que eso va a depender siempre de la elección del autor. Es práctico expresar las ideas de manera ordenada, por supuesto, siguiendo la línea natural del pensamiento. Es decir, vamos de lo general a lo particular. Eso siempre es una parte importante, porque lo particular va a ir surgiendo conforme avancemos desde lo general, ¿no? Ahí es cuando se nos van a ir ocurriendo más ideas, cuando vamos a ir encontrando novedades o cosas que añadir. Entonces, esto también es muy importante. También otra regla general podría ser el hecho de partir de premisas fiables. Si una persona, si ustedes están realizando la tesis, pueden afirmar algo, pero no se puede escribir argumentos a favor, si no se encuentra apoyo empírico sobre lo que están contando, hay que cambiar el enfoque de lo que se está contando, ¿vale? Porque siempre tenemos que poder argumentar lo que estamos diciendo. Esto es una parte esencial, como les digo, ¿vale? También es importante, como decíamos anteriormente, ser conciso, ser concreto, y para esto evitar un lenguaje emotivo, ¿vale?, en la medida de lo posible. El hecho de mantener la coherencia en el uso de los términos también es importante. Esto tiene que ver con la consistencia, ¿no?, con que los términos que se utilicen, ¿no?, las conexiones entre las ideas sean claras entre las premisas y la conclusión. Es muy importante eso, ¿no?, no utilizar demasiados sinónimos, porque eso puede alterar la claridad de la idea. Eso también es una parte importante.
Otra parte importante es utilizar argumentos mediante ejemplos representativos. Imagínense en los documentos de investigación, vemos que los textos que utilizamos, pues quizá cogemos ideas de diferentes artículos y tenemos referencias. Se pueden buscar ejemplos y utilizarlos, pero evidentemente sin llegar a llenar todo el texto de esos ejemplos, pero sí utilizar varios de ellos. Es importante también utilizar, como les digo, no utilizar todos los ejemplos, pero si hay más de uno, también utilizarlos, porque no podemos generalizar en base a un ejemplo, ¿no? En los artículos científicos, para darle valor al tema, lo normal es comentar una revisión que se ha hecho anteriormente. Lo normal es siempre haber revisado varios artículos sobre el tema, y eso es lo que hay que tener en cuenta también. Hablando de los ejemplos, es importante también que sean representativos, ¿vale? Que cuando se elaboren los argumentos de la tesis en la que se trabaja, no incorporemos ejemplos sin tener claro que eso representa parte de nuestra investigación, ¿no? Porque a veces nos encontramos referencias en algunos trabajos que no son representativas o que no tienen que ver con el trabajo que estamos leyendo solo por amplificar referencias, y eso le quita profesionalidad al trabajo. Otra regla general importante es la información de trasfondo. La información de trasfondo es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque para poder evaluar, o para poder evaluar los casos que se presentan en nuestro trabajo diario, necesitamos un trasfondo de información. Digamos que las revisiones bibliográficas, que es lo que hacemos antes de ponernos a trabajar, son una de las mejores fuentes que podemos utilizar para complementar y para profundizar en la información que tenemos en los libros o en los manuales técnicos, etc. Por lo tanto, esa parte, antes de emprender una investigación empírica, se necesita hacer una indagación teórica, que es la que nos va a servir como información de trasfondo, ¿vale? Que las fuentes citadas sean cualificadas, pues ya sabemos que es básico, ¿no? Es una parte que sin esta parte también pierde mucho rigor científico nuestra investigación. Digamos que, claro, para que estas fuentes sean cualificadas, deben tener relación con las afirmaciones que estamos realizando, ¿vale? También las fuentes a las que hacemos referencia tienen que ser imparciales, y se debe comprobar lo que las fuentes afirman. Imagínense que estamos citando un artículo o un autor, pues tenemos que revisar que eso que estamos citando, que estamos referenciando, sí tiene que ver con ese artículo, ¿vale? Del que viene, porque a veces no está bien hecho, y esto es muy importante. Otra parte, por supuesto, importante es que la conclusión debe proponer la causa más probable. Es decir, los fenómenos pueden tener múltiples causas en la mayoría de las ciencias, ¿no? Y tal y como plasma la literatura científica, pero encontrar la más probable de todas las posibilidades es la tarea del investigador, ¿no? Entonces, es importante aquí que utilicemos las explicaciones compatibles con nuestras creencias mejor fundadas, ¿vale? Es decir, que elijamos aquellas que tengan una buena base teórica y empírica bien establecida, ¿vale? Bien, pasamos a nuestro tema 4, en el que vamos a analizar la revisión crítica de los resultados, ¿vale? Aquí es importante que seamos originales, ¿vale?
esta es una sección en la que se comunican los resultados de la investigación. Por lo tanto, al ser la primera vez que se plasma, se hace público y tiene esa originalidad, ¿no? Es el propósito del trabajo, debería ser la parte más sencilla de redactar, pero realmente no lo es. Es importante elaborar tablas, figuras, apoyar los resultados antes de comenzar a redactarlo, ya que esto va a ayudar mucho al equipo investigador o al investigador a coger los resultados más relevantes, a estructurarlos en el orden que se van a presentar, y los resultados deben responder de manera exacta a los objetivos que se hayan planteado, y también tienen que aclarar si certifican o no la hipótesis de trabajo. Por eso, si la interpretación de resultados es positivo, si estos resultados nos permiten la verificación de la hipótesis, se debe cuidar que la interpretación no exceda, no sea más de la información que aportan los datos. También es importante aquí considerar las exigencias de la validez interna y las investigaciones que se han presentado durante el proceso de investigación. Si la interpretación de resultados es negativa, ¿no? Cuando los resultados no confirman la hipótesis, el investigador también debe aceptarlo, ya que esa condición también tendrá su significado y también tendrá valor. Aquí lo importante es que no debe aparecer ningún objetivo en la introducción al que no se le dé respuesta en los resultados, y que tampoco debe aparecer en los resultados la respuesta a un objetivo que no se haya mencionado en la introducción. Esto es muy importante. Tampoco en los resultados se puede cometer ninguna valoración ni ningún comentario. En la parte de resultados es simplemente presentar los resultados. ¿Vale? Bien, pasamos a nuestro tema 5, nuestro último tema de confirmación de las hipótesis, ¿vale? En esta parte de confirmación de la hipótesis, lo que vamos a ver es la parte de la hipótesis de investigación, que sabemos que es muy importante y es una parte que también el hecho de plantearla nos va a ocupar mucho tiempo en nuestra investigación. Por lo tanto, cuando confirmamos nuestra hipótesis, aunque sea de manera parcial, estamos pues demostrando de manera científica nuestra relación con la realidad, ¿no? Vamos a utilizar enunciados de observaciones que se van a relacionar. Una hipótesis verdadera, bueno, digamos que una hipótesis no necesita ser verdadera, pero es importante no caer en el error de formular hipótesis sin haber revisado la literatura, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, ya que se puede hipotetizar algo que esté ya muy comprobado o algo que ha sido ya rechazado por muchos estudios. Entonces, esto es una parte muy importante a tener en cuenta. La hipótesis negativa, aunque salga una hipótesis errónea en nuestro estudio, no es una pérdida de tiempo, también estamos contribuyendo al conocimiento, porque gracias a la prueba de hipótesis es como se llega a la verdad con respecto a algún fenómeno. Es decir, que no pasa absolutamente nada si nuestra hipótesis no sale como nos gustaría o no la comprobamos o no sale, digamos, positiva, porque lo importante es que estamos contribuyendo de una manera u otra al conocimiento científico y a que la ciencia avance. Entonces, esa es una parte esencial del conocimiento. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayan entendido un poco mejor. Muchas gracias por su atención y saludos.